Hola, queridos y queridas estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a ver un poco de revisión y vamos a repasar un poco las estrategias de traducción con algunos ejemplos del trabajo práctico número 14, ¿sí? El último que hicimos. Bien, vamos a comenzar con la adaptación. En el siguiente fragmento que les voy a mostrar hay un problema extralingüístico de transferencia, ya que hay ciertas referencias culturales, precisamente un culturema, como hemos trabajado, que probablemente sea desconocido para un lector hispanohablante, o en este caso vamos a hablar de lectores y también vamos a hablar de un público, ¿sí? Porque la obra de teatro siempre la vamos a pensar como un texto que se va a representar. Bien. Polly, this pucci was made in a basement in Rangoon. Please. Polly, por favor, a este pucci lo fabricaron en China, ¿sí? Veamos acá cómo tenemos en el original Rangoon y China en el texto meta. Bien, bueno, entonces estamos sustituyendo esta ciudad de Birmania por el país de China, que obviamente es más general el término que se está usando en la traducción, pero esto va a resultar un poco más natural y comprensible para un lector hispanohablante, para un lector latinoamericano, porque va a ser más fácil de asociar este país, de asociar China con un país productor de artículos o de ropa, en este caso, sí, que suele producir artículos no originales, copias, imitaciones, y también se lo asocia con un precio más económico, ¿sí? Probablemente un lector latinoamericano no asocie eh, Rangoon con este matiz que se le está dando de productor, ¿sí? Todo eso tenemos que pensar cuando traducimos. Veamos ahora la modulación. También podríamos aplicarla en este mismo fragmento si en la traducción empleáramos, por favor, esta puchi la hicieron en algún país asiático. ¿Sí? En este caso no estamos adaptando, sino que estamos modulando, estamos haciendo una modulación de lo particular, Rangoon o Rangoon en español, a en algún país asiático. ¿Sí? Que es, vamos de lo de lo particular a lo general. Porque también en este caso ayudamos a nuestro lector a que asocie la fabricación de imitaciones de estas marcas con el continente asiático, que es algo cultural también, ¿sí? Es una asociación que probablemente cualquier lector latinoamericano puede hacer. Entonces, evitamos este riesgo de mencionar Rangoon, que difícilmente un lector conozca, ¿sí? Probablemente tenga que buscar dónde queda, qué es, y se pierda esta idea que tiene el culturema, ¿no es cierto? Otro ejemplo de modulación. Silda, is this your way of saying you want to keep on drinking? Is that what this is? Silda, ¿esta es tu forma de decir que no quieres dejar de beber? ¿De eso se trata? Bueno, en este caso estamos empleando, ¿sí?, lo contrario, negativado. ¿Por qué? Porque en español se tiende a usar expresiones negativas. Y es más natural porque tiene que ver con el uso de la lengua, con la frecuencia que tiene, la alta frecuencia que tiene esta estructura en español. Otro ejemplo de modulación. Y cuidado con esto. Helen Bloom quit a year ago and then got mowed down by a garbage truck. Helen Bloom dejó de fumar hace un año y luego un camión de la basura la arrolló. Y luego la arrolló, quizá mejor, la arrolló un camión de basura.
Bien, bueno, ¿qué sucede acá? En el texto origen tenemos voz pasiva, ¿no es cierto? Y en el texto meta tenemos la voz activa. ¿Por qué? Porque en español es mucho más frecuente el uso de la voz activa. ¿Sí? Si dijéramos fue atropellada por un camión de la basura, sí, gramaticalmente es correcto, pero no es natural. ¿Por qué? Porque no es lo más frecuente en la lengua. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con la voz pasiva y la voz activa. Siempre en lo literario, ¿no es cierto? En el campo técnico esto difiere un poco, pero mucho cuidado con esto en la literatura y sobre todo acá en lo que es lo oral. Algo que se vio bastante en este último trabajo práctico es que hay una confusión entre la modulación y la equivalencia. Tenemos que tener cuidado con esto, porque la equivalencia es una modulación que se lexicalizó. Y es una expresión idiomática que vamos a encontrar en el diccionario. Nosotros, para asegurarnos de que una equivalencia es tal, es porque tiene que aparecer en el diccionario. Por ejemplo, it was raining cats and dogs. Una expresión idiomática. En inglés diríamos an idiom. Llovía cántaros, diríamos en español. Si vamos a un diccionario, por ejemplo, en este caso Word Reference, diccionario bilingüe, vamos a encontrar la expresión, ¿sí? Esta expresión idiomática. Entonces eso nos da la pauta de que es cuando en la traducción vamos a emplear una equivalencia. Bien. Otro ejemplo. Please don't start with me. Por favor, déjame en paz. Este caso es una modulación, ¿sí? Tenemos una de lo contrario negativado, ¿sí? No es una equivalencia. Y si vamos al diccionario no vamos a encontrar esta frase probablemente. En el último trabajo práctico teníamos una instancia de equivalencia. Aquí al final, she could have had a hell of a last year. Podría haber tenido un último año tremendo o espectacular. Hell of a, si vamos al diccionario, lo vamos a encontrar. ¿Sí? Es una expresión idiomática. Entonces, deberíamos emplear una equivalencia en la traducción. La explicitación. Bueno, en el fragmento que vamos a ver ahora, hay también un problema extralingüístico de transferencia por una referencia cultural, por un culturema que puede ser confuso o desconocido para nuestro público meta. It was like something from National Geographic. En este caso, es preferible explicitar, ¿sí? Pareció una escena de un documental de National Geographic, ¿sí? National Geographic, si bien es bastante conocido, es mejor que explicitemos, ¿sí? Veamos que es una explicitación breve y no afectan el flujo, la fluidez ni la naturalidad. Entonces, de esta forma, se deja en claro a qué se refiere el personaje en esta línea del diálogo en el Parlamento y se clarifica la referencia cultural. Otro ejemplo de explicitación. Helen Bloom quit a year ago and then got mowed down by a garbage truck on Bob Hope Drive. Bob Hope Drive puede ser una ciudad, puede ser una calle, el nombre de un puente. Entonces, en este caso es sumamente conveniente explicitar, ¿sí? En la calle Bob Hope. ¿Sí? Si no, este culturema ¿sí? Nos va a generar muchos problemas. Expansión.
Recordemos que la expansión consiste en la adición de elementos lingüísticos en el texto meta para precisar el significado de un término. Se puede usar por razones semánticas, estructurales, ¿sí? Porque la lengua meta requiere agregar elementos, ya que el calco nos daría una frase o una oración que no sea gramaticalmente correcta o a veces simplemente por un término estilístico. Veamos. She did drop you, and then she died. Maybe they are connected. Why did she drop us? Eso hizo, y luego murió. Tal vez ambas situaciones tienen alguna conexión. ¿Por qué se alejó? Bien, si hubiésemos calcado el texto origen, quizás están conectadas o tienen conexión. ¿Qué cosa? ¿Sí? Muy confuso. Ahí hay un vacío que genera confusión, duda. Entonces, expandimos. Tal vez ambas situaciones, ambos hechos, podemos ver bien qué término empleamos, pero algo tenemos que agregar, que expandir para que esta idea tenga sentido en la lengua meta. Bueno, la compensación no es una estrategia que hemos trabajado en detalle todavía, la vamos a ver en la próxima unidad, pero les hago una breve introducción. La compensación es una estrategia que consiste en introducir en otra ubicación del texto un elemento de información o un efecto estilístico, puede ser también, que no pudimos conservar en el mismo lugar, en la misma oración o frase del texto origen. ¿Sí? Entonces lo compensamos, recuperamos esa información en otro lugar. Por ejemplo, aquí. Do you mean, do I like the quote unquote Pucci you're wearing? ¿Te refieres a si me gusta la imitación Pucci que llevas puesta? Este término quote unquote, muy difícil de traducir en español, bastante complejo. Entonces algo que se puede hacer es compensarlo. El personaje no va no va a verbalizar esta idea, sino que la va a expresar con gestos, ¿sí? Por eso tenemos una acotación. Podemos tener estas licencias, ¿sí? Entonces, no se perdió la idea, sino que la compensamos de otra forma. Bien, ahora le hago mención de algunos errores frecuentes para tener en cuenta, ¿sí? Comencemos con el léxico, que es muy importante. En el texto, en una acotación decía, Silda wears a Pucci-like top. Silda viste un top estilo Pucci. Bien, bueno, en primer lugar, si mantenemos el extranjerismo top, en español top es una pupera, ¿sí? Es algo que cubre cierta parte del abdomen. Pensemos en Silda. Silda es una mujer que no sabemos, pero tiene entre 50 y 60 años. Difícilmente esté usando una pupera, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado ahí. No tenemos que quedarnos con el préstamo, sino que tenemos que hacer una búsqueda terminológica. Entonces, lo más probable es que esté usando una blusa o una camisa con el estilo del diseñador Pucci. Entonces, en primer lugar, nos documentamos, hacemos una búsqueda terminológica y en este caso particular podemos ver imágenes para ver realmente cuál es ese Pucci-like style. Entonces, por ejemplo, yo encontré esta imagen, ¿sí? Ahí podemos ver a qué se refiere. Bien, entonces tiene que ver con este tipo de diseño. Vemos ahí que no es tan larga esta blusa
pero no es una pupera, no es un top como nosotros lo conocemos en español. Entonces tenemos que tener cuidado porque esa acotación es la que puede determinar la vestimenta del personaje y probablemente el escritor de la obra no se refirió a ese tipo de vestimenta. Entonces, si vamos al diccionario, por ejemplo, este diccionario bilingüe, ahí encontramos blusa o camisa como equivalente. Otro aspecto para tener en cuenta, la repetición, ¿sí? Y la ortotipografía. Por ejemplo, acá en el TM1 se mantienen los nexos, los nexos coordinantes, y acá no parece que haya un polisíndeto, una función literaria, ¿sí? Porque pensemos que esto lo tiene que decir el personaje. Y en español, la verdad, esta repetición estilísticamente no es la mejor opción. ¿Qué podríamos hacer? Dividir la oración con un punto y reemplazar el primer i por el, el conector cuando, que mantiene el mismo significado, la misma idea, ¿sí? Entonces, empleamos recursos de nuestra lengua y no calcamos el TO. No hay ninguna distorsión, no se cambia el sentido, sino que recurrimos a los elementos que nos ofrece nuestra lengua. También mucho cuidado con las oraciones sin verbos, que esto es muy común en inglés porque recordemos que el inglés es una lengua que tiende a nominalizar, ¿sí? Es muy común el uso del sustantivo, del gerundio, en cambio el español tiende a verbalizar, por lo cual muchas veces tenemos que agregar un verbo que no está en el texto origen. Veamos acá cómo en el texto meta 1 se calcó la estructura del texto origen, lo cual en español es agramatical. Tenemos oraciones que no tienen verbos. Y en el TM2, ahí tendría que decir 2, perdón, se emplearon los dos puntos, porque lo que sigue realmente es una enumeración de ideas. Y en la última oración se agregó un verbo, perdió un año de felicidad. Se empleó en realidad una transposición, no es que se agregó un verbo, sino que el lost se lo usa como verbo conjugado en el TM2. Bien. Y finalmente un breve comentario entre la diferencia entre localización y traducción. Nosotros vamos a traducir, ¿sí? No vamos a llegar hasta un proceso de localización. ¿Por qué? Porque la traducción es un proceso lingüístico, ¿sí? En cambio, la localización va más allá porque tiene que ver con una adaptación lingüística y cultural. Y cuando localizamos siempre vamos a pensar en un mercado específico, no tanto en un lector, sino en un mercado, y vamos a tratar de mantener la intención del original. Y esto generalmente se aplica cuando hablamos de ventas, de lo que es más que nada un área específica de lo que es el comercio, ¿no es cierto? El objetivo va a ser vender. Se va a traducir el mensaje, pero se va a localizar la intención. En el TO hubo ejemplos de adaptación, como por ejemplo Helen Bloom, que algunos lo tradujeron como Belén Flores, que está muy bien, ¿sí? Se hace una pequeña adaptación. Y en el caso de Bob Hope Drive, en la calle Esperanza, ¿sí? Hay un juego de palabras ahí que algunos lo lograron mantener en el TM, que está muy bueno, ¿sí? Porque tenemos esta idea de que deja de fumar, pero la atropellan en una calle que se llamaba Esperanza. Entonces hay un juego de palabras ahí, está muy bueno. Bueno, esto es traducción, ¿sí? Es adaptación lingüística. En cambio, cuando hablamos de localización, ya
como les dije, tiene que ver más con el hecho de la venta del producto, ¿no? El texto ya como producto. Entonces, esto generalmente va a aplicar para los textos publicitarios, las páginas web, los videojuegos, las aplicaciones. ¿Sí? Es un proceso bastante más profundo y detallado. Nosotros no vamos a localizar. ¿Sí? Vamos a traducir. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta para que nuestra traducción, no adaptar de más el texto. ¿Sí? Nosotros pensemos solamente en un lector eh, que tiene un español neutro o puede ser rioplatense si el encargo así lo dice. Bien, entonces tenemos que tener muy en claro la diferencia entre la traducción, la localización y la transcreación, que ya es un proceso que va más allá todavía, ¿sí? Que ya tiene que ver con em, campañas publicitarias, el contenido emocional y artístico del texto o del producto. ¿Sí? Esto es solo, les menciono estos tres conceptos que hoy en día circulan mucho en lo que es nuestra área, en la traducción, y hay que tenerlos bien claros, ¿sí? Pero nosotros por ahora vamos a estar solo en lo que es la traducción, ¿sí? Pero obviamente el día de mañana pueden surgir encargos que requieran localización o transcreación. Bien, bueno, eso ha sido todo por esta video lección. Tienen la presentación disponible para leer en detalle cada ejemplo y bueno, quedamos en contacto a través del foro como siempre, ¿sí? Que tengan una buena semana y nos veremos muy pronto.